Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber escuchado el Santo Evangelio, vamos a ponernos en las manos del Señor para pedirle que nos ilumine y que este domingo 25 del tiempo ordinario deje para nosotros la palabra de Dios, una experiencia de fe. Cuando el Señor Jesús cuenta esta parábola, recordemos que la parábola es un ejemplo, una comparación que el Señor hace, en este caso, del reino de los cielos. Dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Desde el Antiguo Testamento, la relación de Dios con el pueblo de Israel era representado por medio de una viña. Dios, que es el propietario, Dios que es el dueño de la viña y que invita también a alguien más a colaborar con su viña. Cuando Jesús contó esta parábola, se refería en un primer momento pues a la participación en el reino de los cielos, ese reino que es amor entre hermanos, ese reino que es justicia también, ese reino que es solidaridad, que ese reino que es la paz que viene de Dios, pues es comparada entonces con la viña, para decirnos entonces que también nosotros estamos invitados a participar con todo nuestro corazón en la viña del Señor, ser trabajadores de la viña del Señor. Cuando inició su pontificado el Papa Benedicto XVI, en la primera misa que él realizó, dijo precisamente esa frase: yo soy un humilde trabajador de la viña del Señor. Hermanos, hoy podríamos nosotros preguntarnos en primer lugar: ¿qué clase de trabajadores somos de la viña del Señor? Cada quien en el lugar donde ha sido puesto, pero al fin y al cabo, trabajadores humildes,
trabajadores entregados, responsables de la viña del Señor. También podemos mencionar en esta ocasión que en el tiempo de Jesús, algunos autores hablan de que efectivamente habían latifundios de gente que tenía tanta tierra. Había un lugar cercano a Nazaret llamada Séforis. Este lugar era un lugar donde seguramente muchos de Nazaret iban a trabajar. Entonces Jesús ya tenía un concepto formulado en relación a los trabajadores, aquellos que llegan temprano a trabajar a la viña, pero también de aquellos que no tienen trabajo y aquellos que sufren por esta situación. Hoy podríamos nosotros ser tan solidarios, de verdad, por tantos hermanos nuestros que carecen de un trabajo, aún con las responsabilidades que tienen sobre sus hombros, carecen de lo elemental. Entonces nosotros también hoy podemos ser solidarios y pedirle a Dios que haya también para ellos la ocasión de un trabajo. Pero también Jesús en el Evangelio hace referencia a que el reino de Dios fue predicado a los escribas, a los fariseos, aquellos que en primer lugar los había llamado a participar en su reino. Sin embargo, no aceptaron esa invitación y aún esperando una recompensa mayor, no fueron de verdad puestos en un lugar importante por su negligencia y por su orgullo. Por eso es que Jesús en esta ocasión en el Evangelio habla de que el propietario sale a contratar en la mañana algunos trabajadores, a media mañana, a mediodía, a media tarde y también al final de la tarde. Pero viene el punto bien importante que el Evangelio nos dice, y es cuando los trabajadores reciben su paga. Cuando le llegó el turno, dice, a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno, así como lo recibieron también los demás. Entonces dice que estos llegaron al último, solo trabajaron 1 hora, reclamaban, sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero Jesús da una respuesta que es la respuesta que nos da la ocasión ahora, hermanos, de poder aceptar en nuestro corazón esa palabra del Señor. Pero Él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Esta frase, hermanos, es precisamente el sentido de la parábola. Y es que el Señor Jesús llamó al principio a los escribas y fariseos, pero también recordemos que tienen un gran lugar en el corazón de Jesús los más pobres, los abandonados, los despreciados, los paganos, aquellos que fueron llamados ya al final, pero que le respondieron también al propietario de la viña. Y entonces podemos decir en primer lugar, qué bondad tan grande la de Dios. Si nosotros tenemos algo, si estamos en la iglesia, si tenemos fe, si pertenecemos a una comunidad eclesial, si pertenecemos a esta iglesia a la que amamos, es por gratuidad, es decir, que Dios nos lo da gratuitamente. No podemos ponernos a negociar con Dios de pretender de que nosotros nos hemos ganado por nuestros propios méritos aquellas cosas que tenemos o aquello que podríamos exigirle también a Dios. No podemos ponernos como estos que le reclamaron al propietario porque había sido bueno también con los últimos. Ese es el sentido, hermanos, de esta parábola, que el Señor nos invita a vivir con una gran aceptación de su amor por nosotros, de su caridad infinita, de su cercanía a cada uno de nosotros, que el Señor nos da esa posibilidad, nos da esa oportunidad. Entonces,
Pues esta parábola es la parábola que hoy cuenta Jesús, nuestro Maestro, para que nosotros también podamos no solamente ser trabajadores de su viña, sino que también podamos atender a ese amor tan grande que Él nos tiene. Él tendrá siempre el privilegio de acercarse a los más necesitados, de buscar realmente a aquellos que son privilegiados del reino, los pobres, los más necesitados, e incluso los pecadores, los que así han sido catalogados también por los mismos escribas y fariseos como pecadores, pero que reciben el amor gratuito, el perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para esta ocasión también quisiera hacer referencia a la primera y a la segunda lectura de este domingo, sobre todo por lo importante que es la palabra de Dios y porque centra también nuestra atención y nuestro deseo de comunicarnos también en este domingo, Día del Señor, recibiendo su palabra y su mensaje. La primera lectura tiene relación también con el Evangelio cuando hablamos de la misericordia y Dios que es bueno. La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías nos habla del libro de la consolación o segundo Isaías, como lo llaman algunos autores. Entonces podríamos decir, este es el final de este libro de la consolación. Dios que consuela a su pueblo, que lo ama, que lo protege como una viña. Pero le dice el profeta al pueblo de Dios, a esa viña, dice, busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Y si nosotros queremos ser partícipes de la viña del Señor, de trabajar con Él en su reino, tenemos que hacer también lo que hoy el profeta nos anuncia. Dice que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Allí notamos entonces que la exhortación del profeta es para volver siempre al Señor. Quizás nosotros hemos estado trabajando más para nosotros mismos, o quizás estemos nosotros trabajando para otras cosas, pero no para el reino de Dios. Pensemos que este domingo nos invita a trabajar el Señor para su reino y volver continuamente a Él. Y la segunda lectura, una lectura muy hermosa del apóstol San Pablo a los Filipenses, que es una carta que San Pablo escribe estando preso, estando cautivo. Por eso se le llaman las cartas de la cautividad. Y entonces la experiencia del apóstol que ya ha servido a la viña del Señor, el apóstol que ya ha entregado su vida como un trabajador humilde de la viña del Señor, ahora le expresa a la comunidad sus sentimientos. Y él es un ejemplo, entonces, para que nosotros podamos también agradecer la misericordia de Dios. Por eso hoy el apóstol dice, hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría qué elegir. Y es el apóstol que confiesa su situación personal. Me hacen fuerzas ambas cosas. Por un lado, si me muero, estoy seguro que llegaré a gozar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero si permanezco en este mundo es para el servicio de ustedes. Hermanos, qué profundidad la del apóstol, que siendo un humilde trabajador de la viña del Señor, toma el sentido de la muerte con tanta naturalidad. Pero sobre todo, él dice que sea por mi vida o sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Para que nosotros aprendamos también, queridos hermanos, a que si seguimos en este mundo es para el servicio de los demás, para que ese reino de amor y de justicia
se haga presente en la vida de cada uno. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les proteja y les acompañe siempre. Amén.